Don Eduardo, gracias por venir, gracias por aceptar nuestra invitación. Voy a presentarles a Eduardo Méndez, él es abogado, pero eso no dice mucho de la tarea que realiza. En realidad, Eduardo es activista por los derechos humanos de las personas adultas mayores. Tiene una maestría en gerencia social, en fin, se encarga de este asunto, pero no porque sea su trabajo, es porque es su pasión. Y lo invitamos y aceptó venir con nosotros para que nos diera unos cuantas señales, tips, golpes de realidad luces y golpes de realidad. Golpes de realidad sobre un tema que forma parte no solamente de lo que debe ser el abanico de las políticas públicas más claras de una nación democrática, sino también de las obligaciones, responsabilidades, deberes y derechos que tenemos todas, todos, para con las personas adultas mayores. Y no digo esto porque sea de mi propio interés, que vayamos aprendiendo cada vez más, sí, claro, que es de mi propio interés o el tuyo, que vayamos aprendiendo cada vez más de esto, pero sí, por supuesto, en la necesidad de apuntar muy determinantemente en cómo vamos a mejorar en el desafío de proteger, de cuidar, de alientar las ilusiones, las esperanzas, los sueños también de las personas que ya han vivido la mayor parte de su vida y sí, tienen sueños, ilusiones, necesidad de reír, de abrazar, de ser abrazados y de tener sueños y propósitos como todos los demás. Eduardo, buenos días. Buenos días a todos, buenos días Vilma, Boris y a toda la gente que nos sigue. No, efectivamente, muy buena introducción, pero yo quiero incluirnos a nosotros, aquellas personas que vamos a ser las personas adultos mayores del futuro. Entonces, durante este rato vamos a hablarles a los adultos mayores de hoy, pero también a los que nos vamos a convertir, vamos a ser personas adultos mayores en el futuro. Bien lo dices, para no perder la ilusión, para no perder esas ganas de vivir que en esta etapa tan específica de la vida se nos puede escapar muy rápido y que si la preservamos nos va a ir de un modo mejor. Entonces, sí quisiera invitarlos a ustedes dos y a todas las personas que nos escuchan, que nos siguen, a que hagan este ejercicio y que lo hagan continuamente. Siempre le digo, no se me asusten, ¿verdad? Siempre le digo a la gente, a la edad que usted tiene hoy, súmele 30 años. ¿Y cuál va a ser la edad en la que usted se va a ubicar? Yo tengo en este momento 52 años. Si le sumo 30, voy a tener 82 años. La expectativa de vida que hoy, 2024, tenemos en Costa Rica. Pero ¿cómo me imagino yo de 82 años? Me imagino activo, socialmente, con seguridad económica, por lo menos teniendo una pensión, y me imagino con salud, que eso es sumamente importante. Si no tuviera esa salud, me imagino que alguien me va a estar cuidando, y esa persona que va a ser mi cuidadora, que todavía no conozco, pero que hoy, 2024, es la realidad de muchas personas en este país, están siendo cuidadas por algún familiar, por su pareja, por alguna persona que contraten, pues de alguna forma generarle las mejores condiciones de un lado laboral y las mejores condiciones emocionales para que nos cuide. Es una labor definitivamente ardua que tenemos por delante. Don Eduardo, te puse a pensar. Sí, no, por eso suena. Perdón, vamos a ver, en primer lugar sumo 30 y ya no estaré en este mundo. Claro, porque don Eduardo tiene 52, dijiste. Ajá, 52. Le sumo 30 y ya lo estoy viendo muy, muy mal, ¿verdad? El pronóstico dice que no estaré de este lado. Pero bueno, digamos que le sumo 20 y entonces digo, bueno, sí, seguramente estaré ahí arañando. Uno ve la adultez mayor en clave casi siempre de lo último que vos dijiste, que es alguien me va a cuidar.
En mi generación, en mi grupo, tengo un referente enorme para hacer este focus group, no crean. Tengo todos los elementos de los focus group, de mujeres, de hombres, solteras, viudas, divorciados, de todo tipo. Y siempre hay una constante. Yo no quiero que me cuiden mis hijos. Yo no quiero convertirme en una carga para mis hijos. No quiero que mis hijas no tengan su propia vida porque me tienen que cuidar. Eso yo lo escucho siempre. A modo de broma, a veces con algunas amigas empezamos a ver, bueno, ¿a dónde nos gustaría quedarnos, verdad? Digo, ya vos escogiste tu asilo o vas a escoger tu albergue, ¿verdad? Todas queremos seguridad y todos seguridad económica. Eso es fundamental. Y eso es lo primero que entra en total riesgo si analizamos el perfil del adulto mayor en Costa Rica. Mucha vulnerabilidad económica, enorme para la mayoría de la gente. No hay que caer en la pobreza extrema, Eduardo, para ya estar en una situación donde no alcanza el dinero para la propia satisfacción de necesidades. Entonces empiezan las cosas a complicarse, porque yo entonces tengo que echar mano del pedido, de la mano, para pedir plata. Y eso ya de por sí entraña una enorme complejidad. Entonces empecemos por eso, porque hay que empezar por algún lado. Claro, sí. Pongámosle número nada más, don Eduardo, a esto que está diciendo Vilma. Según los datos del INEC, como 530,000 adultos mayores de más de 65 años, de los cuales la mitad no tiene una pensión que le permita vivir. Ya, sí, 530,000, ya estamos hablando del 10% de la población costarricense. Es bastante. Y aparte de los números que nos dice Boris, tendríamos que añadir que de esos 536,000, como 80,000 adultos mayores se encuentran en situación de pobreza y pobreza extrema. Y además tendríamos que añadir que existe un 8% de personas adultas mayores que viven solas. Eso lo agrava más. ¿Por qué? Porque si no tenés redes de apoyo, la situación, tu vejez se va a complicar más. Yo abogo desde la parte de salud, pero abogo desde la parte social. Tenemos que cuidarnos entre todos. Entonces, siempre lo digo, si en su comunidad, si entre sus amigos hay una persona que vive sola, una persona adulta mayor, llámela, visítela, ¿verdad? Porque la visita le va a generar salud. Y obviamente en ese contacto se van a ir solucionando los problemas económicos, los problemas de alimentación que puedan tener las personas. Hemos hecho mucho en Costa Rica por la población adulta mayor. Yo recuerdo los años 2000 cuando hablábamos de que en algún momento íbamos a hacer 1 millón de personas adultas mayores. Eso va a ser en el 2035, está a la vuelta. Está a la vuelta, ¿verdad? En el 2035 duplicamos la población de hoy. Y en ese año vamos a ser nosotros. Ahí sí. Sí, vamos a ser nosotros. Entonces, esperaría yo. Claro que sí. Entonces, ¿cómo queremos llegar a ese momento? Las personas que nos escuchan, que están como nosotros, en camino a convertirse en adultos mayores. Y cómo la sociedad se va adaptando a nosotros que estamos envejeciendo. Entonces, aunque tenemos un muy buen marco jurídico de protección a las personas adultas mayores, aunque tenemos políticas públicas en relación al envejecimiento activo en este país, aunque seguimos haciendo mucho desde el activismo, desde la promoción de la salud, desde la parte gubernamental y de la parte de la sociedad civil, tenemos que seguir haciendo más, porque los adultos mayores de la vuelta de la esquina vamos a ser nosotros, van a ser todos los que nos escuchan. Pero don Eduardo, teniendo la radiografía que tenemos hoy, 2022, con esta proyección que usted nos 2024. da... 2024, perdón, 2024, con esta proyección que usted nos da al 2035, donde seremos 1 millón de costarricenses adultos mayores, si así la vida lo permite, las condiciones estructurales de esa población van a seguir desmejorando. Pareciera. Sí, lamentablemente sí, debido a las políticas sociales de precisión que han aplicado los últimos gobiernos y el gobierno actual. Y uno lo comprende, pero uno también
desde el activismo que hacemos por las personas adultas mayores, decimos, y lo digo con todo respeto, no queremos caridad, queremos ejercicio de derechos. Si tenemos ese marco jurídico de protección a las personas adultas mayores, démosles esa protección inmediata, desde ya, y preparemos a la población para que cuando llegue a ser persona adulta mayor, lo llegue a ser en condiciones óptimas. Claro, por eso desde lo individual o desde los núcleos familiares, pero cuando lo vemos desde lo institucional, vemos a un CONAPAN cada vez más disminuido, con menos presupuestos, a un Estado menos interviniendo en la atención de esta población. Claro que sí. En los últimos años el CONAPAN ha experimentado una reducción. El CONAPAN de es el Consejo presupuesto. Nacional de las Personas Adultas Mayores, ¿verdad? Porque a veces hablamos de cosas que no todo el mundo tiene por qué, digamos, desgranarlas. O hablar de políticas sociales de precisión, que es eso también, ¿verdad? Para entender que hay una limitación de inversión social en general, no solamente para con los adultos mayores o las instituciones de adultos mayores, sino en general, que han ido precisando, ¿verdad?, que los recursos de la inversión social sean para núcleos realmente, casi digamos, con hambre, casi con hambre. Sí. Eso es la verdad. Entonces, se le dan las becas al más pobre, más pobre, más pobre, más pobre. Y el menos pobre de la segunda grada, de la tercera grada, que tampoco tiene recursos para estudiar, pues no puede estudiar. Eso está sucediendo actualmente con las personas adultas mayores que asisten a los centros diurnos o que optan por un espacio en un hogar de larga estancia. CONAPAN ha hecho lo que ha podido. Hemos tenido gestiones en los años previos con doña Emiliana, que ha hecho un trabajo maravilloso, ¿verdad? Actualmente con los gestores que están, con el doctor Norbel, maravillosos, y uno sabe que la están, en una palabra tica, pulseándola por las personas adultas mayores, pero estructuralmente los desafíos son muchos. Vilma, Boris, tenemos cerca de 60 centros diurnos en Costa Rica, 70 y resto de hogares que ostentan la categoría de bienestar social. Esto quiere decir que las personas que tienen menos recursos pueden optar por este tipo de instituciones para poder ser atendidos. ¿Solo 70 hogares? Solo 70 hogares. ¿En todo el país? En todo el país de bienestar social. Pero te quiero comentar que un hogar de larga estancia, una persona dependiente, puede gastar entre 600 y 1.120.000 colones. Ese dinero al mes. Ese dinero proviene del CONAPAN, proviene de la Junta de Protección Social como principales fuentes. En los centros diurnos la situación presupuestaria es difícil, pero también tenemos hogares de carácter de índole privado. Entonces, cuando, como decías hace un momento, yo me planteo con mis amigas dónde voy a ir a vivir, tengo que plantearme cómo voy a pagar ese recurso que me va a atender. Tenemos hogares en Costa Rica que te cobran 1.200.000 al mes y yo lo encuentro razonable, pero en condiciones muy básicas. Tenemos hogares que yo me imagino que a todos nos gustaría vivir como en un hotel todo incluido, pero eso tiene su costo. Entre $2.000 hasta $4.000. Si hablamos de que todas las personas adultas mayores deberían de optar para ser atendidas con calidad en un sitio de estos, obviamente tendríamos que hablar también de desigualdad y decir que no todos vamos a poder. Entonces, ¿cómo resolvemos este problema? Tenemos que resolverlo entre todos. Don Eduardo, solo para precisar, en estos centros diurnos y en estos hogares de bienestar social, ¿las personas tienen que pagar o eso tiene un subsidio del Estado? ¿Le entendí? Claro que sí. Hay un modelo compartido. Por ejemplo, la ley 7935 establece que una persona que tiene su pensión, ¿verdad?, debe aportar hasta el 90% para su manutención y el 10% lo utiliza para lo que desee, ¿verdad? Pero si estamos hablando de una pensión de 75.000 colones, sí, imagínate cómo va a ser ese hogar para poder comprar pañales, que un paquete de pañales cuesta 8.000 colones, un suplemento alimenticio. Y son muchos paquetes al mes. Y son muchos paquetes. Claro. Como dato anecdótico, usaremos entre 7 y 8 pañales al día como adultos mayores. Imagínate, un paquete. Claro, es que estamos hablando de un tema que alguien dice, bueno, ¿y por qué estamos hablando de este tema, verdad? Vamos a ver. Un tema que no es sexy, pero que es importantísimo. No, para nada. Y es que además
y repito, estamos aquí, digamos, viendo una pequeña porción de la realidad de la vida del adulto mayor, que es esta, la que tiene que ver con la situación donde los recursos son muy limitados y las necesidades para el cuidado, la protección, el mantenimiento de la dignidad de la persona, ¿verdad? Y ello lleva el tema de la salud bucodental, de la asistencia, de los suplementos como los pañales, y bueno, y del cuidado, pero estamos hablando en términos, digamos, muy limitados de esa, repito, parte de la realidad. Lo cierto es que se trata de una cuestión muy vasta y compleja, pero como siempre, ¿verdad? Si uno alude a las necesidades básicas que deben ser satisfechas, porque para la realización, los sueños y la plenitud, pues hay que tener comida, el trasero limpio, ¿verdad? Y el abrigo asegurado, pues hay que hablar de estos temas. Claro, Vilma, pero es que también, porque estamos hablando de estos temas, porque lo hemos hecho bien. Y entonces hemos sido una sociedad que ha aportado salud, que hay una esperanza de vida mayor a la media de la región, porque hemos tenido condiciones de educación que hace que vamos a envejecer y vamos a tener más años. Y ahora estamos en ese momento. Y se trata de tener más años, si los vamos a tener gracias al exitoso sistema de salud que hemos tenido, se trata de tenerlos de vivirlos con calidad de vida. El ejercicio que hicimos al inicio de sumarle 20, 30 años a nuestra edad actual nos ubica en muchos de los casos que tenemos y que nos encontramos en el día a día, personas con 85, con 90 años que todavía están muy bien. Entonces, si vamos a llegar a esas edades, tenemos que hacerlo, como bien lo apuntaba Vilma, con dignidad, y la dignidad pasa por la parte de salud y pasa también por la parte de cómo nos cuidamos a nivel económico y familiar. Envejecimiento activo, y eso es lo que siempre le recetamos a todos, ¿verdad? ¿Qué es envejecimiento activo, verdad? Alimentarse bien, socializar bien, ¿verdad? Prepararnos económicamente, hacer ejercicio de nuestros derechos. Y dentro de ese marco jurídico de protección que tenemos en nuestro país, exigirle a las municipalidades que nos atiendan como población adulta mayor. Sí. Inclusive en cosas tan básicas, por ejemplo, si yo salgo a la calle y la acera no está bien, y como adulto mayor me caigo, me quiebro, la cadera. No hay que cumplir 65 porque yo con mi mano izquierda puedo dar fe de lo que me pasó cuando me caí en la acera el año pasado y me quebré en 1000 pedazos la muñeca. Digo, esto de las aceras va para todo el mundo, va para todo el mundo. Lo que sucede es que cuando una persona es adulta mayor y su única posibilidad, digamos, de recibir sol, de caminar, de ejercitarse, es darle unas cuadras al barrio, pues obviamente lo mínimo es que las aceras funcionen, ¿verdad? Porque hay gente que dirá, no, yo me voy a una cancha, me voy a una montaña, me voy a cualquier otro lado, pero es que esas condiciones básicas tienen que estar dadas. Y si no están dadas, jamás voy a tener salud. Las personas adultas mayores en este país fallecen primero, de ataques del corazón, problemas cardíacos. Segundo, fallecen por temas de caída. Lamentablemente se repite mucho. Pero si estamos en una comunidad, en una municipalidad donde me da buenas condiciones, yo me aseguro que voy a salir a la acera y no me voy a caer. No voy a correr riesgo de atentar contra mi vida al frente de mi casa, en mi comunidad. Son cosas que suenan como muy básicas, pero para muchas comunidades todavía no lo son. Que tengan espacios públicos seguros. Iluminados. Imagínate que también una de las realidades, eso es importantísimo, una de las realidades de las personas adultas mayores, hoy, 2024, es que muchas no les alcanza la pensión y tienen que salir a trabajar. Eso lo vamos a ver todavía en continuo en los próximos años. Muy doloroso. Muy doloroso. Si sos persona adulta mayor y salís a las 5 o 6 de la tarde de tu trabajo y no hay buena ventilación y la acera está en malas condiciones, hay una alta probabilidad de que te caigas y te quebres la cadera. Entonces,
de nuevo, políticas públicas son urgentes, las tenemos. Tenemos el desafío de ponerlas en práctica. Tenemos el desafío, y lo digo, tenemos el desafío como país de dejar de ver a las personas adultas mayores como un sujeto romántico de atención. No, tenemos que verlos. ¿Qué es un sujeto romántico de atención, Eduardo? Vamos a ver, es que yo veo a un adulto mayor en la calle y digo, qué lindo el abuelito, qué lindo el viejito, ¿verdad? Y comienzo a estigmatizar su proceso de envejecimiento. Contrario es... ¿Cómo lo estigmatizo? ¿Cómo lo estigmatizo? Desde el momento en que vos lo calificas de abuelito. ¿Quién te dice que esa persona que estamos viendo... Tuvo nietos. Tuvo nietos. O quiera que le diga abuelito cualquiera que no sea su nieto o su nieta. Es correcto. Pereza. Y se te enojan y por supuesto que se tienen que enojar. ¿Acaso soy su abuelito? Sí, obviamente. Entonces hay que dar ese salto en nuestra sociedad y comenzar a tratar a la gente como lo que son, todos nosotros ciudadanos en este país, sujetos de derecho. Siempre se lo digo a los adultos mayores, usted llega a los 65 años, pero en automático usted sigue teniendo derechos y un marco de protección mucho mayor que antes. Claro, eso cambia la perspectiva. Porque Eso cambia la perspectiva. No es qué lindo y qué linda el abuelito o la abuelita que están ahí como un adorno. No, es un ser Como una humano con maceta. derechos. Claro, es un ser sí. humano con derechos. Es correcto. Entonces, si los tratamos como sujetos de derechos, vamos a luchar por ellos. Y, por ejemplo, en este momento, la Caja tiene una lista como de 24 o 25 mil personas que están ahí en lista de espera para una pensión del régimen no contributivo. O sea, estamos hablando de un sinnúmero de gentes, un montón. Una pensión del régimen no contributivo es una pensión de 82,000 colones. Sí. Hace una diferencia tenerlos a no tenerlos, obviamente. Pero si usted como persona adulta mayor o su familiar no le ayuda a tramitar, o usted no trata de acceder a ella, pues la Caja no se la va a dar tácitamente. Bueno, Nuestros aquí sistemas... tengo un caso, vamos a ver cómo me puede ayudar de manera, digamos, nos puede ayudar para resolver esto. Dice doña Ana Cecilia Arguedas que ella tiene un amigo que tiene 68 años y vive en un pequeño cuarto de 2 piezas que le presta un hermano que sí vive muy acomodado, pero como usted sabe, dice doña Ana Cecilia con mucha claridad y realismo, uno no vive del acomodo que tienen los hermanos, ¿verdad? Entonces, el hermano le da las 2 piezas, pero él no tiene a veces ni con qué comer, porque solo se dedica a hacer jardines, a cortar árboles, y no está como muy bien. Hace 2 años presentó la solicitud para la pensión del régimen no contributivo y no le han contestado todavía. Y el abogado dice que bueno, que todavía no lo han llamado, pero eso sí, que apenas le paguen, lo primero que le paguen se lo tiene que dar al abogado, ¿verdad? El señor a veces está en una situación tan dramática que se acuesta sin comer. Y entonces tiene dolores de cabeza, ni siquiera tiene expediente, parece, en el EVAIS, porque nunca se aseguró. Esta es una situación que se repite mucho, le duele la cabeza o le duele el estómago porque no ha comido y se pone, no sé, un par de acetaminofén y con eso cree que se puede medio paliar la insuficiencia. Pero esta es una vida, qué duro el término, miserable. Y así hay muchísimas circunstancias que se repiten y se repiten. Ahora, no estamos hablando, digamos solamente, porque no quiero reducirlo a eso, a una política asistencialista, sino a la circunstancia en la que absolutamente todos nosotros tenemos una persona adulta mayor en nuestro núcleo, en nuestra familia, en nuestro grupo de amistades, todos. No hay nadie que diga yo no voy a hacer, yo no voy a pasar por ahí, excepto que me muero mañana. Sí, ahí en este caso, y tenemos muchos lamentablemente similares en este país, a todos se nos hace el puño al corazón, porque cuando ya comienzas a ver las historias y a tratar de entenderlas para generar alguna acción de ayuda, decimos, es imposible que en este país alguna persona se acueste sin comer. Pero en este país tenemos hambre infantil, tenemos hambre en las personas adultas mayores. El tema también se relaciona con algo vital, que es el tema
que lo hemos venido hablando en estos días, el tema de la soledad no deseada. Esta persona que vive en esos agregados detrás de la casa del hermano, no está de mal que viva ahí, pero está mal que no haya relación, está mal que no haya ese compartir para poder comer juntos, para poder relacionarnos juntos, para poder estar pendiente uno al otro, ¿verdad? En este país tenemos que trabajar en esa parte. Yo lo digo de esta forma, tenemos que ayudarnos a cuidarnos entre todos. ¿Por qué razón? Porque si sabemos que las políticas son limitadas, los presupuestos son limitados, si sabemos que llevamos en contra una serie de elementos a nivel social, por Dios, ayudémonos entre todos, todos somos amigos, todos inclusive llegamos a ser más hermanos que nuestros propios hermanos cuando de sangre. Desarrollamos una amistad de años, y nada cuesta una llamada de teléfono, nada cuesta visitarnos de vez en cuando, y nada cuesta, también tengo que decirlo, dar el paso a la humildad, porque a veces muchos adultos mayores me dicen, es que me da pena molestar. No quiero llamar a mi hijo, a mi familiar, no quiero llamar a mi amigo. En Navidad, en Semana Santa, esto se repite montones. Todos los índices de esta soledad no deseada repercuten en mayor cantidad. Y tenemos situaciones y noticias difíciles. Nos podemos encontrar adultos mayores descompensados, nos podemos encontrar adultos mayores que entran en una situación de tristeza, generan depresión, o inclusive este tipo de situaciones abren la puerta a un síndrome demencial. Hace algunos días tuvimos un caso sonado, el caso de Lucho Barahona por acá. Vamos a contar el caso, porque eso motivó que también tuviéramos esta conversación, por supuesto, con Eduardo Méndez. Vamos a hacerlo exactamente después de este breve mensaje. Ya venimos. Más de 40.000 personas estudiantes, 19.681 con beca en el 2023, 31.000 personas en cursos libres y talleres, 15.501 títulos entregados a mujeres en los últimos 5 años, cobertura en todo el territorio nacional. Todo esto sucede porque la UNED existe. Matrícula virtual del 15 al 20 de enero en uned.ac.cr. Colombia. 8:35 de la mañana. Todos, digo, si no sé, si llegamos, si la vida llegamos, no dispone otra cosa, todos sí, vamos a llegar a una situación impredecible respecto de la condición de la adultez mayor. Impredecible porque yo no sé, digamos, cómo se va a marcar el deterioro de mis condiciones, ¿verdad? No sé si van a ser neurológicas esas condiciones o si van a ser musculoesqueléticas esas condiciones. Entonces, o emocionales, digamos, esencialmente emocionales, sí, porque esas serían neurológicas. Entonces, claro, ¿cómo es que yo me voy a ir, digamos, en el declive de mi existencia, limitando mis capacidades de hoy, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener mucha educación, tenemos que tener mucha política pública solvente, fuerte, tenemos que tener inversión, igual que como la pensamos y la requerimos, y tenemos déficit para la inversión en educación, etcétera. Igual en la inversión, ya este país debería tener un nuevo hospital de adultos mayores y no lo tiene. Y bueno, no hay plata. Claro, cuando lo vayamos a ocupar es muy tarde, cuando ya las capacidades actuales no den. Pero lo cierto es, Eduardo, que junto con la política pública está el tema de la responsabilidad ética
como amigos, como familia. Entonces usted tocó el caso del queridísimo Lucho Barahona, un actor que le dio a este país sus mejores años, su creatividad, su intelecto y su amor, porque se hizo costarricense por amor, por naturalización, pero por amor también. Bueno, él y su compañero vivían juntos y se cuidaban uno al otro. Básicamente su compañero lo cuidaba a él, porque ya Lucho tiene una condición neurológica de deterioro muy acelerado, tiene Alzheimer. Pero ¿qué pasó? Vivían solos y su compañero, Luis, murió de un infarto. Usted lo dijo, esa es una de las condiciones, se murió de un infarto. Pasaron 4 días hasta que, claro, ya una vecina preocupada de que llevaba un gallito y no le abrían la puerta, mandó a llamar al 911 y tuvieron que botar la puerta. Entonces, este es un caso muy dramático que nos tiene que enseñar ¿qué, Eduardo? ¿Cómo lo enfrentamos? Porque Luis cuidaba a Lucho. Lucho no tenía la capacidad ya, ni siquiera para avisar al 911 que su amigo compañero se había caído y no sabía lo que le estaba pasando. Entonces, 4 días después es que se los encuentran a ambos, uno, por supuesto, fallecido, y el otro en una condición de deshidratación, de vulneración absoluta, que hay que llevarlo al hospital, donde hasta hace unas horas todavía estaba. Esto tiene que enseñarnos mucho, Eduardo. Esto es una llamada de atención para nosotros como sociedad, porque estas cosas no se deben de repetir, no deben de pasar. Lamentablemente han pasado muchas veces. Entonces, creo que hay un tema de corresponsabilidad a nivel familiar, primero, y un tema de corresponsabilidad entre las personas que no somos familia, pero nos queremos... Filial, que nos queremos más que inclusive si fuéramos familia. Cuidémonos entre todos, cosas tan básicas. Estemos al tanto de las demás personas. Y todos sí, los días. Todos los días, porque todavía acá en Costa Rica, un adulto mayor me decía, es que aquí no, un adulto mayor americano que vive por acá me decía, es que aquí no tenemos sistemas de alerta donde yo pueda apretar un botón y alguien me pueda ayudar. Bueno, entonces eso tenemos que promoverlo. Para que las personas tienen derecho a vivir solas. Yo solo lo comprendo muy, muy bien, ¿verdad? Lo que pasa es que cuando ya entras en una situación de dependencia emocional por algún síndrome demencial o física, tenés que estar con una supervisión, con una ayuda, ¿verdad? Y la ayuda no necesariamente pasa por tener un cuidador 24 horas, la ayuda pasa por estar al pendiente de todos. Una visita, llevar un gallito, preguntar. Claro, pero es que este está el tema del gallito ahí, ¿verdad? Eso es lo que pasa con la vecina que dice que va a llevar un gallito y que no le toca y no le contestan, se va, pero al día siguiente ya dice, no, ya es demasiado, toca y no le contestan y llama al 911. El punto es, y esta persona de muy buena voluntad y de mucho cariño, y si no, no sé qué hubiera pasado. Ya habían transcurrido 4 días. ¿Dónde está la familia de esas personas? No la señora vecina, ¿verdad? Sino las familias de estas personas. ¿Y por qué dejamos a las personas solas? Las dejamos solas. Digo, me estoy incluyendo. O sea, ¿por qué uno piensa que si pasa algo malo le avisan? Porque las noticias malas corren más rápido que las buenas. ¿Por qué uno dice, no, la verdad es que es suficiente con llamar una vez cada 15 días? O mandar un mensaje. Bueno, hay un momento en que ya hay que llamar todos los días. Hay un momento en que hay que estar pendiente de las personas todos los días. Y un poco más, varias veces al día. Si esa persona decide vivir sola, no quiere vivir con la asistencia de un cuidador, pues se le respeta. Ya cuando lo requieras permanentemente, obviamente ahí hay que negociar con él, ¿verdad? El tema, de nuevo, es un tema de corresponsabilidad familiar. Si usted no cuida a su adulto mayor, se puede interpretar como una situación de abandono. Y el abandono es penado en este país, ¿verdad? Por el artículo 142 bis penal, ¿verdad?
Pero no hay podemos temas- criminalizar o No, judicializar no. nuestras relaciones. Es que No, tiene que es haber que una conciencia. tiene que Es haber- es que hay, hay Hay núcleos familiares situaciones que, de todo tipo, que ¿verdad? abandonan Bueno, completamente. pero es que Pero- el punto y el programa es para eso. Es Yo que, abogo- es que tenemos que aprender, Abogo, reeducarnos. abogo por, entre todos, fortalecer nuestro tejido social. Claro. Eso es, de eso Claro, se trata. y ahí tiene que haber un círculo virtuoso entre la política pública del Estado, en la nacional, la política pública del municipio en municipio. cuestión, que es tu gobierno local más cercano, y estamos hablando ahora que estamos a punto de elecciones municipales en 3 domingos, y estamos refiriendo entonces, además, el vínculo y la obligación que tenemos cada uno, cada una de nosotros. Pero, don Eduardo, usted me responderá sí o no, pero el tejido social que usted plantea no necesariamente vincula a familias que ya están completamente divididas y que abandonan a sus adultos mayores. Eso no se logra, ¿sí? No necesariamente. Nosotros en gerontología abogamos por el intercambio intergeneracional. Los jóvenes que están en las comunidades también nos pueden ayudar para compartir algunas horas, hacer mandados, acompañar a citas a los adultos mayores. Ustedes saben que las universidades indican que los jóvenes tienen que hacer trabajo comunal. Yo sueño con que el trabajo comunal lo podamos llevar a las casas de las personas adultas mayores que viven solas. Si tenemos, por Dios, 31,000 personas que viven solas, con trabajo comunal podríamos acompañar y solventar algunas situaciones de soledad no deseada, ¿verdad? Pero el tema pasa por ahí, pasa por corresponsabilidad, pasa por construir un mejor tejido social y pasa por prepararnos nosotros mismos, ¿verdad? Siempre me llaman la atención con un tema que yo repito mucho, que es el tema de la higiene del sueño. Si vamos a envejecer y sabemos que tenemos una serie de factores de riesgos que se van a prolongar, van a crecer conforme envejecemos, pues tratemos de reducir esos factores, ¿verdad? Muchas personas jóvenes descuidan las horas de sueño y eso lleva inclusive a temas de muerte neuronal. Claro, o sea, claro. cuando no dormimos Básico y bien, determinante. cuando no dormimos bien, al día siguiente no trabajamos bien, no funcionamos bien. Si eso se repite por 5, por 10, por 20 años, Ya la calidad de ¿cómo vida vamos a cambia. llegar a ser personas adultos mayores con calidad de vida? Entonces, el tema es, Vilma y Boris, el tema es muy, muy amplio, ¿verdad? Aboguemos entonces por tratar de envejecer activamente nosotros los que vamos en camino, que hagamos ejercicio, que nos alimentemos bien, que exijamos nuestros derechos, que durmamos bien, ¿verdad? Y entre todos salgamos de nuestras casas, ¿verdad? Y hablemosle al vecino, relacionémonos con la gente, con nuestros grupos de amigos y estemos al pendiente. Don Eduardo, Vilma insiste en algo que yo no sé si será posible. Vilma insiste en que tenemos que reeducarnos, ¿verdad? En la atención, en el cuidado. Personalmente uno lo puede hacer, pero en sus núcleos familiares, en sus núcleos comunitarios, habrá una capacidad de reeducarnos para eso, para esa convivencia con personas adultas mayores de nuestro entorno. Una pregunta que todos los días nos la hacen: ¿cómo hago para cuidar a mi papá, a mi mamá adulta mayor? Ya a los días ya no quiero hacerlo. Hay que construir relaciones humanas sanas, relaciones familiares sanas. Y por otro lado, ¿verdad? Yo les decía, tenemos un marco de política pública y normativa jurídica que nos ayuda a dar estos pasos. Nosotros somos uno de los pocos países a nivel latinoamericano que tenemos una política nacional de cuidados. Somos uno de los pocos países a nivel latinoamericano que tiene una política nacional de envejecimiento saludable. Y vean que ponerle la palabra saludable al término envejecimiento ya nos ayuda a superar estereotipos. Los estereotipos. Estereotipos que quedaron marcados en un estudio que hizo IDESPO el año pasado, donde los mismos costarricenses seguimos insistiendo que la vejez es fragilidad, que los adultos se van convirtiendo como en niños y que además no tienen condiciones para cuidarse.
Correcto. Entonces, démosle vuelta al tema. Si nos preocupa que las relaciones están deterioradas, eduquemos en buenas relaciones familiares, eduquemos en construir ese buen tejido social. Y por otro lado, si nos preocupa que llegar a envejecer puede representar pérdida de salud, pues trabajemos para que envejezcamos saludablemente. Pero también un punto importantísimo, si nos preocupan este tipo de estereotipos, luchemos para que no se den. Yo siempre le digo a algunas amigas adultas mayores, ¿te gustaría volverte a casarte? Y dicen, no, pero ¿cómo? No, al contrario, demos el paso. Por favor, por lo menos, no se ponga violento. Vilma, por lo menos el paso a tener una pareja. Todos nos gustan que nos quieran, ¿verdad? Son formas... Yo tengo pareja radiofónica y con eso estoy muy feliz. Ah, bueno, está excelente. No te niegues al amor, Vilma. No me niego para nada. Los mismos... No me niego para nada. Otros deseos. Hay gente que me dice, don Eduardo, es que yo soñé con conocer Nueva York. Ok, vámonos. Si no podemos hacerlo inmediatamente, pues ahorremos. Creamos ese proyecto de vida y dentro de año y medio vamos a Nueva York. Pero que no te vayas para el cielo, porque todos vamos al cielo, y en otro momento hablamos de eso. Todos vamos al cielo. Que vaya antes en avión. Que vayamos cargados. Antes de surcar los cielos. Sí. Eso me encanta. Que vayamos cargados. Usted, don Eduardo. Que vayamos cargados de que nos llevamos una vida satisfactoria, pues, con problemas, pero satisfactoria. Era lo que decíamos casi al inicio. ¿Por qué llegar a la edad adulta mayor implica para mucha gente perder la capacidad de soñar, la capacidad de bailar, de enamorarse? Claro, sí, lo que no quiero yo para mí, pues lo quiero muchísimo para Boris, por ejemplo. Sí, claro, ¿verdad? Sí. Entonces, por supuesto, exacto, pero por supuesto que me parece maravilloso. Ahora bien, la condición primaria y determinante es que tiene que darse un marco de seguridad económica mínima, para poder solventar las necesidades que el deterioro de la salud por sí mismo trae, ¿verdad? Y del envejecimiento es la condición del envejecimiento, la vulneración, la limitación, la disminución de las capacidades. Lo otro es estar muerto. Lo otro es estar muerto. Entonces, claro, entendiendo esta realidad, ¿verdad? Primero, yo creo que Eduardo lo dijo, sembrar para cosechar. Así es. Sembrar para cosechar, porque nadie puede cosechar lo que no ha sembrado. Y luego, también mucha más conciencia de esta palabra hermosa que es la corresponsabilidad, que la has dicho a lo largo del programa. Y, como si no fuera poco, porque hay que poner mucha atención a lo que dicen los invitados, y por eso nosotros todo lo anotamos, construir relaciones humanas sanas. Eso es el meollo de la cuestión, porque en el momento que nosotros como familia, como barrio, como comunidad, construyamos esas relaciones humanas sanas, la política pública se va a adecuar, la del municipio, la del país. Y de paso yo voy a decir algo que nunca digo, ¿verdad? Yo acabo de conocer a Eduardo y es candidato a regidor. No, a vicealcalde. Ah, no, más todavía. Bueno, ven cómo lo acabo de conocer. Es candidato a vicealcalde y a mí me parece maravilloso. Digo, yo no voy a votar. ¿En cuál cantón es que está usted de candidato? En el Cantón de Paraíso. En el Cantón de Paraíso. Entonces, sin hacer más detalle, fíjense, búsquenlo, se llama Eduardo Méndez. ¿Por qué no dice uno, wow, hay un candidato que trabaja, pero de cabeza en la política pública de los adultos mayores? Y bueno, y tendrá una vicealcaldesa, un vicealcalde o una alcaldesa que se encargarán de otras áreas. Pero que esa es la virtud de los componentes de equipo. Entonces, si fuera en Paraíso, yo le pondría el dedo a Eduardo, pero ya yo estoy en otro lado. Que se vaya metiendo el tema, porque sí, interesante verlo desde el municipio. Yo solo quisiera, como para cerrar esto, con lo que estaba diciendo Vilma,
la responsabilidad personal, la corresponsabilidad con nuestras familias y con nuestra comunidad. Pero hay gente que no se quiere comprometer. Entonces, que no signifique, sobre todo en los núcleos familiares, que la gente que no quiera participar en el cuidado de sus personas adultas mayores, entonces, que no sea ese el motivo de esforzarnos en que todos quieran hacerlo. Lo hace el que quiere. Lo hace el que quiere, pero don Sí. Eduardo también receta pensiones alimentarias. Vamos a ver, es que si en una familia hay alguien que no, Sí, quiere, sí. que no quiere colaborar, vamos a dialogar entre todos y vamos a tratar de discernir esa situación. ¿Por qué no quiere colaborar? En eso hay que ser también No, y en qué flexible. puede colaborar cada uno. ¿Y en qué puede colaborar Yo cada, creo que desentenderse del cada todo, uno, no. ¿verdad? No. Hay gente que se lo hace. Sí, pero el tema es dar el paso a sentarse. Ustedes no se imaginan lo que cuesta sentar a las familias a hablar de estos temas. Y uno dice, ¿cómo es posible si son familia? Si están tratando de brindarle Sí, la mano sí. a aquella persona que tal vez los engendró o que les ayudó. Yo me planteo el tema cuando tengamos que sentarnos como amigos a resolverle la situación a aquel amigo que vive solo, que está en una necesidad y que yo no puedo quedarme sin hacer nada, ¿verdad? Porque, de nuevo, 31,000 costarricenses viven solos y todos conocemos, o quizás nosotros vivimos solos, ¿verdad? Yo cuando teníamos la pandemia siempre decía a mi hermana, llámame todos los días porque me da temor que algo me pase, ¿verdad? Hagamos esas cosas sencillas de la vida que no cuestan nada. Toquémonos la puerta, llamémonos, estemos al pendiente. Si hay un gallito como ese elemento tan cultural y tan lindo No, además, nuestro, mucho mejor, ¿verdad? Es que también Eduardo habló de recomponer el tejido social, de fortalecer los lazos. Yo vivo en un condominio donde conozco a 3 personas. Digo, hay 66 casas. Conozco a 3 personas, a 3 personas. O sea, de verdad, ¿qué pasó con nuestro tejido social? El que tiene un barrio, una barriada, que vive en zona rural, donde ha vivido toda su vida, probablemente tiene mucho más vínculos que los que nosotros tenemos hoy aquí en la ciudad, como se dice, ¿verdad? Yo quiero decirle a don Rigo Mora, de verdad que él hace un señalamiento sobre el que yo he meditado, ¿verdad? Él dice que es muy imprudente que yo haya dado nombres de personas por dar ejemplos. Y hablé de esto con Boris antes del programa, lo hablamos la semana pasada. Cité el caso de Lucho y Luis porque desgraciadamente es un caso muy público, Sí. se diseminó en Son personas todos que los queremos. medios, en todos los medios de comunicación, en los informativos tradicionales, en las redes sociales. Es un caso que se ha ventilado mucho, es un caso muy doloroso. Lucho es un emblema del Teatro Nacional y Luis también, y se vieron expuestos a una situación dolorosísima que nos sirve para reflexionar sobre el cuidado. No es con irrespeto, sino ni con todo lo degradación, contrario, todo lo don contrario. Rigo. Sí le agradezco Sí. que me haya hecho el señalamiento aquí porque me permite terminar el programa expresando nuestro profundo sentimiento de afecto para Lucho y para Luis, que de Dios goce, que lo cuidó con tanto amor durante tanto tiempo a Lucho, y que sabemos que los amigos de Lucho ahora están ocupándose también de la situación del cuidado que requiere su situación de deterioro y de vulnerabilidad. Esto es para lo que tocamos el tema o por lo que inicialmente tocamos el tema. Lo cierto es que en el 2035 seremos 1 millón de adultos mayores y en el 2050 1,5 millones. 1,5 millones. Y para eso faltan 26 años. Entonces, tenemos que trabajar. Nos queda pendiente el tema de la pensión básica universal para los adultos mayores, que es un tema que le voy a pedir a la señora superintendente de pensiones que nos aborde aquí, porque es un proyecto de ley que la superintendencia de pensiones abandera y que presentó, que tomó también como parte de su trabajo don Rodrigo Arias. Correcto. Nos vamos. Vilma y don Eduardo, nada más. Ha generado como bastante... Sí. Porque aquí estoy recibiendo muchas preguntas y artículos que me están enviando y estudios. Es un tema que hay que hacerlo. Hay que Muchas hacerlo. gracias, Eduardo, por A la haber orden. venido. Muchos éxitos. Adelante con la tarea.
Si tiene que jalarnos las orejas, si tiene que mandarnos insumos, si no hacemos un abordaje adecuado, también, por supuesto, es parte del trabajo, que nos ayuden a mejorar, y aceptamos, por supuesto, las críticas como la de don Rigo, y nos permite eso contextualizar adecuadamente, y cuando es necesario, también Sí, rectificar, pedir disculpas. Sí, sí. Pásenla muy bien, mucho cuidado. Mañana viene el ministro de Seguridad Pública, don Mario Zamora. Mañana. Chao. Hablando claro, con Vilma Ibarra en Colombia. Hablando claro. Este y todos los sábados a las 9 de la mañana, Constru Radio, el primer programa de construcción